Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Atlántico TV y hoy tenemos con nosotros a Víctor Flores. ¿Qué tal, ¿Qué Víctor? tal? ¿Cómo estás? Programador musical, DJ, bueno, y un poco de todo me estabas contando en el mundo de la música y de la cultura. Sí, bueno, yo en realidad pertenezco a vuestro gremio también, soy periodista Vale. de formación. Lo que pasa que, bueno, toda la actividad periodística que hice fue casi siempre relacionada con música, cultura. Y después me derivé también alrededor de la música, pero en otras tareas, ¿no? Como a la hora de, pues, de hacer gestión cultural, programación, pues para clubes, festivales. Después ya derivé hacia el marketing y ahí estuve pues muchos años, 12 años en Red Bull, en Madrid, dirigiendo el departamento de cultura, que es el que hace sobre todo música y patrocinios de festivales. O sea que alrededor, y ahora hago también cosas de consultoría para instituciones, pero también siempre relacionado con cultura y Y música, la ¿no? Al final la música. música siempre ha estado presente de una manera u otra. Tengo la sensación de que este año en Vigo y alrededor los eventos que todavía quedan, ¿no? Pero bueno, los eventos que ya han funcionado este verano han funcionado bastante bien, ¿no? No sé si tienes esa percepción. Sí, a ver, yo no he podido asistir a todos, pero bueno, sí que los sigues tanto en redes como en valoraciones de prensa, de usuarios y demás. Y sí, pienso que en general, realmente después de pandemia, casi todos los grandes eventos o medianos, festivales y demás han funcionado bien o muy bien, o sea, se nota que había como una inercia muy potente, las últimas colas también de Xacobeo, que después incluso estuvo un par de años más programando y demás, pero también es cierto que este año pues ha habido, bueno, algunos que no han funcionado tan bien, otros que se han cancelado, los menos, por ejemplo como el WOS Festival en Santiago, que es uno de mis festivales favoritos y con los que colaboro, y este año pues ha habido que hacer un parón y repensar todo de cara al año que viene. O aquí muy cerca, por ejemplo, Vive Nigrán, que se transformó en un formato más pequeño como el que hacen en Solpor los mismos promotores. Y por ahí adelante, ya no solo en España, sino bueno, Portugal, en Europa, se han cancelado algunos festivales de los que diría que eran bastante potentes. O sea, que creo que un poco esta locura, esta inercia que traíamos, necesaria también después de pandemia, creo que ahora es cuando empezamos a notar un poco esa pequeña deceleración y volver un poco a lo que era un poco el ritmo Normal, normal, sí. digamos. Bueno, Sin Sal y Marisquiño, que me imagino que son los festivales así más de renombre de aquí en Vigo, creo que han funcionado medianamente bien. Sí, a ver, o sea, Sin Sal funciona siempre en el sentido de que, ya sabéis, agotan las entradas en horas en general, ¿no? O como mucho de un día para otro. Es cierto que son unas 800 personas en la isla, pero tienen totalmente fidelizada su propuesta en el sentido de que la gente confía 100% en ellos sin conocer el cartel, son muchas ediciones ya, un poco su labor como programadores, como curators, comisarios y demás, pues su público confía ciegamente, ¿no? en ellos. Y después el resultado, ¿sabes? Que es poner un pie en la isla, ¿no? Cuando bajas del barco ya cambia la energía, ¿no? O sea, el Sin Sal es único y así se le reconoce, Sí, pues yo creo que en toda Europa. Y después, bueno, Marisquiño es muy diferente, es sí. algo mucho más masivo y al final no es estrictamente musical. Yo llevo la programación de música, pero en realidad pues la parte más importante es la de deporte, aunque la música va creciendo cada Sí. año. Y este año de los tres que yo llevo es el que más contentos estamos en cuanto al cartel que queríamos tener, a la diversidad estilística y de artistas también cada vez más potentes dentro de esa escena, digamos, urbana. Y en cuanto al resultado de público, este año nos cambiamos por tercera vez, ahora estamos en uno de los parking de Samil, ya prácticamente el 95% del evento está trasladado a Samil, menos el descenso urbano y este año el básquet, pero la idea es que, vamos, el evento va a vivir en Samil de aquí en adelante y nosotros creo que ya tenemos el escenario definitivo por fin y muy contentos con la asistencia y con la respuesta del público, ¿no? Un público muy joven, muy seguidor de los artistas. No sé, a mí me gusta, no es exactamente los estilos que suelo programar en otros festivales o en clubes como Mondo, Claro. pero me gusta esa conexión con la gente más joven también, ¿no? Porque a nivel personal, para quien no te conozca, ¿quién es Víctor Flores y cómo se adentra en esto de la música? Tenemos que echar para atrás en Unos el cuantos tiempo. años. De hecho, el año que viene haré, espero, mis 30 años como DJ.
Y empecé en el 95 en un club que se llamaba Vademecum y bueno, pues fue un club que con el tiempo pues se convirtió yo creo que en algo bastante icónico en la escena de clubs no solo en Galicia sino en toda España. Y era un club que heredaba o que nacía de las cenizas del famoso Ruralex y ahora es Radar Studios, Sí, o sea, es es un espacio Radar. que sigue en funcionamiento, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues como DJ y como programador, pues empecé a salir un poco fuera, por toda España, el primer Sonar en el año 99, de los 5 que hice finalmente, hasta ahora. Y bueno, pues tocar eso, en clubes, festivales, seguir programando y una cosa fue llevando a la otra y al final, pues como, como decía mi madre, ¿no? Cuando mi padre se dedicaba al mundo de las notarías y esto, entonces imagínate cuando les decías que quería ser DJ o dedicarte a la música y mi madre dice, al final metiste la cabeza y gracias a haber puesto empeño con la música salieron muchas otras cosas. Mi trabajo en Red Bull, por ejemplo, pues surgió por haber sido participante en la Red Bull Music Academy en Sudáfrica en 2003, un año después me incorporé a la empresa y bueno, a partir de ahí siguió evolucionando todo. O sea que al final la música es lo que me ha dado todo. Sobre todo la música de... Tú empezaste en los 90, esa música electrónica que había antes y que hablando contigo me decías que esa música que no va a volver, ya no sé si regresará. Bueno, yo creo que al final es toda una transformación continua, ¿no? No sé, hemos pasado por tantas etapas dentro de la electrónica, ¿no? Por tantos ciclos, por tantas modas, por cosas que fueron, o sea, que llegaron, se fueron, volvieron y se volvieron a ir. Y eso va a seguir pasando siempre junto a nuevas mutaciones y géneros híbridos más bastardos y demás. Pero ahora, por ejemplo, me resulta muy curioso como pues, algunos géneros que en los 90 a lo mejor no detestábamos, pero que no nos gustaban demasiado, como pues, un poco toda la máquina esta valenciana asociada a la famosa ruta del bacalao Sí. y todo esto. Nosotros, digamos que intentábamos tirar por un tecno más purista y esto, pues resulta que las generaciones más jóvenes y muchos colectivos y muchas DJs femeninas además, muchas chicas, están recuperando todo ese estilo muy rápido, muy acelerado, muy cañero y tal, y es como nos hace mucha gracia, porque claro, es algo que, pues eso, que en nuestros tiempos a lo mejor no nos llenaba tanto y ahora pues yo qué sé, pues igual que nosotros adoptamos el disco, el italo disco de los 80, ya con nuestros hermanos mayores les podía parecer una horterada, pero nosotros lo reivindicábamos sin haberlo vivido, pues a estos chavales de ahora 20 y pocos años no vivieron esa época, no vivieron la ruta y demás, pero están reivindicando un poco toda su iconografía y sus estilos musicales, ¿no? Claro, aparte no vivieron esa noche de los 90 que yo creo que es muy diferente a la que tenemos ahora. Me imagino que el Vademecum no es lo mismo que cualquier local que hay ahora abierto musical. Bueno, sobre todo era muy diferente en el sentido de que bueno, las programaciones eran como muy arriesgadas para una ciudad como Vigo, pero bueno, ahora probablemente Mondo sea la sala digamos que más está arriesgando también en cuanto a programaciones, artistas locales, nacionales, internacionales, pero sí hay una gran diferencia y es que, por ejemplo, en Vademecum, con un aforo de unas 300 personas, el público venía todos los fines a escuchar a los DJ residentes, ¿no? Y eso ahora no es muy habitual o para nada habitual. Tienes que estar como programando constantemente gente de fuera, además de los residentes. De fuera me refiero a de fuera del club, que pueden ser locales, nacionales, de toda Galicia, de Portugal e internacionales. Tienes que programar gente de fuera todo el rato. Si solo haces una programación con DJs residentes es difícil conseguir esa atracción de público que antes sí se conseguía y aparte creo que es muy importante la labor del DJ residente, el DJ de la casa, porque al final es el que dota de personalidad a un club y de carácter, ¿no? Y muchas veces nos pasaba que traías a alguien de fuera y el público no le gustaba y decía, a ver si os ponéis vosotros y tal, ¿no? Pero bueno, eso es una de las de los mayores cambios que veo respecto a esos años. Después también la cantidad de gente que sale. Pues antes los clubes y los espacios de ocio eran nuestras redes sociales de aquel momento, ¿no? Y entonces la gente se tiraba mucho más a la calle. Ahora hay muchísimas más opciones y de hecho creo que, no sé si comentábamos otra vez que hablamos, hace poco leía un artículo en prensa internacional que decía que muchos de los chavales de ahora
pues a lo mejor prefieren pasarse un sábado noche con la tablet y ver Netflix o lo que sea, mientras también a la vez están interactuando en redes y demás, más que a lo mejor tirarse a la calle como hacíamos en nuestras generaciones, porque era lo que tenías que hacer, ¿no? No había otra. Diferentes estilos de ocio, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Y diferentes estilos de música, y vosotros bebíais, según me comentabas, de Portugal, que es algo que me llamaba la atención, que hacíais viajes constantes a Porto y a Lisboa para recolectar música, para conocer música, que Portugal estaba más avanzado electrónicamente que Vigo. Sí, a ver, en Vigo había cosas ya antes, desde el 88, que es cuando yo empecé a salir con 14 años, con toda la explosión esta del acid house, había sitios, estaba el Propaganda, estaba el 74, un poquito más tarde, el Liquid Sky, Radio Cao, que ahora es Mondo, y era como una especie de protoelectrónica, así. Después, en los primeros 90, sí que ya hubo sitios de tecno más contundente, y tipo Óxido, por ejemplo, en la Avenida de Madrid, La Capilla, después en Redondela y demás, y otros. Y nosotros, digamos, con el house empezamos en Bademecum en 95. Piensa que más o menos ese es el año, si no recuerdo mal, debió ser 94, algo así, del primer Sonar en Barcelona, del segundo Benicassim. Es decir, no había prácticamente festivales, eran estos, el Doctor Music, y ya está, ¿no? Y de electrónica mucho menos. Sonar fue el primero, entonces todo era súper nuevo. Y a nosotros Madrid o Barcelona se nos quedaba un poco lejos, íbamos, pero se nos quedaba lejos, y de repente desde el año 93-94 descubrimos que en Portugal había unos clubes, bueno, yo ya bajaba antes a Portugal, pero desde entonces unos clubes con un sonido tremendo, con programaciones muy buenas, la música que ponían los DJs portugueses era tremenda, decíamos de dónde sacan esta música, había buenas tiendas de discos. Entonces, al final, pues había que peregrinar casi cada semana o un par de veces al mes a buscar música que ellos importaban de Estados Unidos, de toda Europa y demás, y a ver a esos DJs que no podías ver en ningún otro sitio aquí cerca, ¿no? O sea, yo colaboraba con revistas de Barcelona, de Madrid, algunas, y les decía, oye, ¿os interesa que voy a bajar a Portugal? Voy a ver una crónica, o sea, para hacer una crónica de este DJ americano que voy a ver esta noche. Y te decían, pero si este tío no ha estado nunca en Barcelona. Y yo, ya, bueno, pues que igual tenéis una visión un poco distorsionada de lo que es Portugal. Y bueno, ya entablé contacto con la gente de Chaos Records, y que es el principal sello discográfico de allí. Hacían unas fiestas tremendas, pues desde en castillos medievales, en el Algarve, en Oporto, en Lisboa, fiestas de una semana rotando pues, por todo el país. Y fue un movimiento fortísimo. Entonces, en un momento que estábamos más allí que aquí, y aprendimos mucho de ellos, hicimos conexión con ellos, traíamos a todos esos DJs a tocar aquí, después íbamos nosotros a tocar a Oporto y a Lisboa, y fue una época muy chula, de verdadera interconexión atlántica, ¿no? Así. Aparte, todos vosotros, los que también estaban contigo, Julio Gómez, Jesús del Campo, Víctor Flores, todos esos, digamos como que todavía seguís conectados a la música después de 20, 30 años, es una barbaridad. Sí, bueno, en diferentes facetas. Julio como programador y director de Sinsal, Luis Campos, el otro socio también. De hecho, el germen de Sinsal fue una tienda de discos que abrimos nosotros en el año 2002, en las galerías de Príncipe famosas. Y bueno, y algunos de los DJs, yo Jesús del Campo hace mucho que no lo veo, pero sé que sigue en activo. Víctor Álvarez, que aunque está en Estados Unidos, conocido como Fofi y tal, siguen activo. Hay algunos de esa época que todavía siguen ahí. Otros, bueno, pues han derivado por otras cosas. Yo mismo, pues no me apetece ahora pinchar todos los fines de semana, lo espacio mucho más. En Mondo soy residente, pero pincho una vez cada mes o cada 2 meses y ya me llegan. Y para terminar, le vamos a preguntar a Víctor Flores, ¿se puede vivir sin música? En mi caso, desde luego no. Desde luego no. O sea, para mí ha sido uno de los motores principales de mi vida, ¿no? Y lo que me ha permitido también ganarme la vida, ha sido una pasión. También me ha dado quebraderos de cabeza, en el sentido de que a veces somos un poco especialitos los que nos dedicamos a la música, un poco talibanes a veces con lo que nos gusta y lo que no. Entonces lo pasamos mal cuando tenemos que estar con algo que no nos gusta. Pero sí, o sea, yo no podría vivir sin música. Me acompaña en los momentos más felices, en los más tristes también, y al final es como un catalizador para poder soltar todas esas emociones, ¿no? Entonces, yo en general sin cultura y sin arte no podría vivir, pero desde luego sin música. Pues sigamos escuchando música todo lo que podamos, Víctor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer.